¿Qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Conecta con Valdepeñas. Les vamos a contar experiencias interesantes como la vivida en Valdepeñas en el Paseo de la Estación, de la mano de la Asociación Ecologista La Alegría de la Huerta, que nos propuso este pasado sábado en el Paseo de la Estación, como digo, esa experiencia, ese mercado de otoño de agroconsumo en el que se nos proponen un modelo diferente, alternativo y natural de suministrar nuestras despensas. Vamos después al Museo Municipal, donde el artista local Chema del Fresno tiene abierta hasta el próximo 8 de diciembre esa exposición monográfica que nos recupera espacios perdidos, espacios de antiguas bodegas, de antiguos cercados de Valdepeñas. Se llama Rincones del Vino, no se la pierdan, van a querer comprar, así como se lo digo. Y finalmente nos vamos a París con Trini Moreno, quien ha dado una conferencia en el Liceo Español Luis Buñuel sobre la etapa francesa de nuestro paisano Francisco Nieva. Vamos con todo ello. Bien, José Antonio Sánchez Erola, concejal de Agricultura y Medio Ambiente. Esta experiencia aquí, que hace 2 años que no era posible, y traerla precisamente aquí al Paseo de la Estación, bueno, pues es un motivo de celebración y de optimismo. Primero de alegría, porque nunca mejor dicho, porque es la alegría de la huerta, pero segundo porque además, después de, como bien dices tú, un año que hemos tenido, que ya sobra decirlo porque todos lo hemos sufrido, vernos otra vez en la calle celebrando actos. Ahora mi compañera Julia y yo venimos de otro acto, o sea que esto va tomando ya normalidad, no nueva, sino la que era. Y por supuesto, y además en este paseo emblemático que es el Paseo de la Estación, que le decía antes yo a Julia que está un poco en desuso. Yo creo que el paseo tiene muchísimas cosas que ofrecer. O sea que hoy es un día, hace además muy buen día, o sea que muy bien. Yo poder estar en la calle, que es lo nuestro. Julia, concejala de Desarrollo Empresarial y Comercio. Esto es un modo alternativo de hacer economía y de hacer economía en justicia. Pues sí, todo suma. Los productores aquí por lo menos podemos conocer sus productos, luego podemos contactar con ellos y comprar a lo largo del año, y sí que es verdad que tienen un mercado muy amplio de clientes. María José, ¿habéis podido recuperar este mercadillo o mercado de productos ecológicos? ¿Cuál es vuestro propósito y por qué aquí en el Paseo de la Estación? Bueno, aquí en el Paseo de la Estación porque evidentemente por el espacio. Anteriormente lo hacíamos en la Plazoleta Balbuena y bueno, pues por el tema del COVID necesitamos un poco más de distancia de seguridad entre la gente que viene a ver el puesto. Y bueno, el objetivo es principalmente, bueno, hacemos 10 años como asociación y una manera práctica de visibilizar ese tipo de experiencias por las que apostamos el grupo de consumo son mercadillos agroecológicos o mercado de la tierra. Entonces, bueno, pues con este mercadillo pretendemos visibilizar este tipo de experiencias locales. Aquí hay una muestra, pero realmente hay muchísimas experiencias en Valdepeñas y en el entorno, en el campo de Montiel o en nuestro entorno cercano, que apuestan por un modelo de alimentación saludable y por una relocalización de la alimentación, porque nosotros apostamos por los circuitos cortos de comercialización como una manera de mitigar el efecto del cambio climático del que tanto se habla últimamente y bueno, productos de cercanía, de proximidad y que tienen también su implicación en cuidar el medio ambiente y sobre todo apostando por un medio rural vivo y por las personas que producen este tipo de alimentos, ¿no? Realmente este mercado son experiencias que hace 40 o 50 años o 30 incluso
eran normales, ¿no? Actualmente el modelo de alimentación se está industrializando mucho y estamos desvinculando y alejando el productor del consumidor. Entonces, de esta manera intentamos unir estos dos lados para que se conozca a estas personas que producen los alimentos, cómo los producen y bueno, de esta manera empatizar, ¿no? con este modelo de producción por el que apostamos. ¿La totalidad de lo que encontramos hoy aquí son productos autóctonos? Sí, prácticamente todos los puestos son de aquí de Valdepeñas o del campo de Montiel, entorno cercano, excepto la fruta, que como no somos productores de fruta, hay un productor que viene del Valle de Lecrín, que trae fruta subtropical. Si mal no recuerdo, el grupo puso en marcha un cultivo de productos de huerta para los componentes de la asociación. ¿Esa explotación se mantiene? ¿Se ha recuperado? Nosotros no tenemos producción propia, simplemente contactamos con los productores, ¿vale?, de la zona y bueno, establecemos un vínculo. Entonces, con las hortelanas que empezamos al principio, hace 10 años, ellas continúan en Moral de Calatrava, son las hortelanas de Comoral. Pero bueno, prácticamente casi todos los productores con los que vais a ver aquí son con los que contactamos para proveernos de los alimentos que pensamos que nos cuidan. No solo vemos alimentación, vemos también artesanía. Explícanos un poco qué es lo que se puede encontrar hoy aquí. Vale, pues hay artesanía de Enea, hay un productor que hace cestería, viene de Torrenueva, hay una mujer que hace cerámica, que viene de Manzanares, bueno, es de aquí de Valdepeñas, hay una parejilla que trabaja la madera, que también los podemos ver, son de grupo de consumo, y a ver que recuerde ahora mismo. De artesanía. Diverso en todo caso. Sí, y luego, bueno, Victoria, que es también del grupo, que hace plantas así de, bueno, cactus y tal, es un proyecto local, ¿vale? Uh-huh. En el relanzamiento de la actividad de la asociación, ¿qué otros proyectos tenéis o manejáis? Pues principalmente apostar por una alimentación saludable y sobre todo que no sea solamente proveernos nosotros, sino extender esa manera de pensar, ¿no? esa ideología al resto de la población. Y bueno, desde hace 10 años llevamos realizando actividades relacionadas con pues no son los mercadillos, pero las semanas sin tóxicos, denunciando el uso de pesticidas cuando comienza la primavera, talleres para niños, con los niños hemos trabajado muchísimo, sobre todo en la biblioteca, conferencias y bueno, diferentes tipos de jornadas, apostando por otro tipo de alimentación y bueno, por otros temas también que son importantes. Se ha generado cierto prejuicio entre el consumidor medio que vincula a productos ecológicos con productos más caros. ¿Esto hay alguna manera de desmentirlo o es verdad? A ver, lo importante es llegar directamente al consumidor, porque es verdad que los intermediarios siempre suben el precio. Bueno, pues al final, si contactas directamente con este productor, vas a evitar esos costes intermediarios. Sí es verdad que desde la Administración tiene que haber un apoyo no solamente de la alimentación ecológico, diríamos, sin pesticidas, porque eso no es necesario tampoco tener un sello, hay mucha falsa mentira, ¿no?, en relación a esto. Entonces, lo importante es conocer a los productores, saber cómo están produciendo esos alimentos y sobre todo que de la Administración haya un apoyo para reducir, por ejemplo, el IVA de alimentos saludables, porque una alimentación saludable debe ser un derecho fundamental de la población, no solamente, como tú dices, para las poblaciones de más recursos económicos. Entonces es una apuesta que yo creo que de la Administración es importante hacer. Amalia, un stand y un puesto muy atractivo. Decidme o contadnos, explicarnos qué es lo que ofrecéis. Pues ofrecemos los vinos, en esta ocasión de la cooperativa de Valdepeñas, como no puede ser de otra forma. Y bueno, y de Dionisio también tenemos, allí está su puesto de venta, pero aquí también los damos. Bueno, el objetivo es que no hay alegría sin vino, eso ya lo sabemos todos. Entonces, pues la alegría de la huerta tiene que tener un puesto con su aperitivo, con su cerveza. Esta es la maldita, ecológica, y no hay otro motivo que
que mostrarnos nosotros con nuestros carteles y explicar a la gente lo que nos pregunte y bueno, y dar alegría a la fiesta. Hay cierta moda, no tanto por la cerveza ecológica como por la cerveza artesana, que está en pleno auge. Claro, es que es esto es una cerveza artesana y efectivamente, y todo va estando en pleno auge. Nosotros hemos traído en otras ocasiones vinos artesanos, pero en estos momentos hemos querido apoyar a la cooperativa, ¿eh? Y bueno, las que solemos alternar a diario es que estamos consumiendo este vino porque nos sienta muy bien y sobre todo apoyar a la cooperativa, pues al igual que Colival, que estará por aquí también. En principio es eso, a ver si en breve plazo pues pueden sacar algún vino más que ecológico artesano. Cuéntenos qué ofrece, si es producción propia y de dónde viene. Bueno, en primer lugar venimos de 5 casas, de aquí al ladito, de La Mancha. Y sí, tenemos producción propia de huerta agroecológica en un proyecto que se llama Ecotania, de recuperación de variedades tradicionales, sobre todo en tomate, melón, lo que eran las variedades de siempre. Y luego, pues aparte de productos de huerta fresco, también tenemos una línea de conserva de tomate, calabacín, encurtido, en fin, para recuperar un poco, también para aprovechar al máximo lo que son las producciones, los excedentes de producciones, ¿no? Porque ahora queremos todo bonito y hay muchas veces pues que el tomate pues no da para venderlo para fresco, entonces lo hacemos como hacían nuestras abuelas, ¿no? Pues el tomate embotado, al natural, en fin, pues todo ese tipo de cosillas. Dos preguntas en una. ¿Cuál es el producto más demandado y cuál es el producto más singular, más exclusivo? El producto más demandado es el tomate. Y si es un tomate de variedad tradicional, que es el tomate que sabe, que tiene sabor, pues es el que más se demanda. El tomate, digamos, es el producto estrella de la huerta. Nosotros, por experiencia, además estamos en diferentes festivales a nivel nacional de tomate y de recuperación de semillas tradicionales de toda España y concursos internacionales, y es el producto estrella. Hay una obsesión por comer un tomate con sabor a tomate. ¿Existe cultura de consumir productos de temporada, sobre todo en huerta? Sí, bueno, en huerta. Es complicado porque estamos entramos hace ya décadas, ¿no?, en tener una oferta de productos en supermercados, en tiendas de barrio, en todas las temporadas hay de todo. Tomate hay en invierno, melón hay en invierno también, sea de Brasil, sea de Senegal o sea de cualquier punto del mundo, ¿no? Entonces el consumidor está acostumbrado a llegar a una frutería, en este caso pues de hortalizas, de fruta, ¿no?, y tener cualquier producto a disposición, fuera de temporada. Volver a reeducar al consumidor, o reeducarnos todos, ¿no?, en el consumo de temporada, es algo que tenemos que conseguir, pero hace falta trabajarlo, volver a trabajarlo, de que podemos encontrar, de que nosotros que cultivamos melón en La Mancha, pues sabemos que ahora mismo el melón pues empieza ya simplemente a ser el que hay almacenado, tenemos algo almacenado, pero que de aquí a un mes no hay melón de La Mancha, pues que no vamos a tener en Navidades melón, o no debemos consumir melón que viene a 7.000 kilómetros de distancia, ¿no? Pero es complicado hablar de kilómetro cero, de productos de temporada, todo eso hay que hacer mucha labor. Y yo creo que hay que hacerla desde abajo, desde los centros educativos y reeducar a los mayores también. No tiene nada que ver, y ahí la pedagogía puede que venga por ahí, un tomate de cultivo intensivo servido y degustado en diciembre que un tomate del terreno en el mes de julio. Claro, es totalmente
diferente. Ahora mismo el tomate que se está empezando a ver en los mercados, evidentemente o es de cultivo hidropónico o de invernadero, ¿no? Sobre todo de la parte de Almería. Y bueno, y de hidropónico en países, por ejemplo, como Holanda, que es el mayor productor de tomate casi de Europa, prácticamente, aunque parezca mentira, pero tienen unos invernaderos en hidropónicos con un cultivo intensivo espectacular, ¿no? De hablar de datos de 60 kilos una tomatera, o sea, es una brutalidad. Ya digo, sí hay mucha producción y además aquí en Valdepeñas y en La Mancha, que conocemos muy bien el tema del vino, cuando las cepas hablamos de 20 o 25 kilos por cepa, no podemos tener calidad. Todo lo que sea tener producciones intensivas y explotar o bien a nivel animales o bien a nivel de plantas es lo mismo, el proceso es el mismo, no puede tener una calidad. O sea, se pierden nutrientes y al final lo que estamos comprando no son alimentos. Los alimentos se definen por tener toda la complejidad de sus nutrientes. En todos los procesos intensivos los nutrientes se pierden y pues estamos comprando agua prácticamente. Un mercado de estas características no podía faltar el aceite de la cooperativa de Valdepeñas de Colival. ¿Qué tal, gerente? Bien, pues aquí estamos con nuestra marca Sierra Prieta Valdembero en lo que es la variedad Picual Cornicabra, Frantollo, en ecológico. Aquí tenemos todos los formatos y todo lo que tenemos en la comercialización del embotellado. Bien. ¿Hay garantía de que es un producto plenamente natural y ecológico, se ajusta a los estándares de lo que estamos viendo aquí en este mercado? Sí, hombre, al fin y al cabo esto tiene que estar certificado por una empresa certificadora, tanto en la parte agrícola como en el agricultor, que vienen y hacen las analíticas correspondientes de multirresiduos, en lo que es en el campo, y después en la cooperativa pues tenemos nuestra certificadora que también nos hace nuestras inspecciones, se llevan aceite, lo analizan y si realmente pasaban los parámetros de calidad nos da la certificación durante un año y podemos comercializar con la certificación en este caso con Soicer. Entonces claro, ahora mismo tiene que pasar unos controles exhaustivos para poder comercializar este aceite al público y certificar que realmente es ecológico. ¿Pueden ya los consumidores disfrutar de aceite de la actual campaña? Sí, de hecho ya llevamos un mes comercializando arbequina en rama, ya tenemos lo que es el arbosana, arbequina, el frantollo en la nueva campaña y en breve tendremos la Sierra Prieta, de hecho que ya abrimos el día 8 de octubre, el lunes, para todas las variedades. Y en breve pues filtraremos ese tipo de aceite, también estaremos en la comercialización. Nosotros adelantamos mucho la cosecha y no dejamos que el aceite de una campaña para otra se comercialice. Entonces en breve de un mes tendremos ya la marca Sierra Prieta con aceite nuevo. Las jornadas dedicadas en Valdepeñas al Día Mundial del Enoturismo tienen un componente cultural y artístico en esta exposición que acaba de abrirse en el Museo Municipal de Valdepeñas, denominada Rincones del Vino. Las obras están firmadas por el autor local Chema del Fresno y suponen una mirada retrospectiva y cálida a espacios de antiguas bodegas, antiguos cercados, en los que se ve muy claramente la raíz cultural de nuestra ciudad vinculada a la cultura del vino.
que nos presentas a partir de hoy en el Museo Municipal es el haber llegado a la meta de este trabajo o es un punto y aparte? Bueno, muy buenas, Julián, ¿qué tal? Lo primero, bueno, pues como tú dices, Rincones del Vino es el nombre que recibe esta colección de obras que versan casi todas en torno a la cultura del vino y a su arquitectura. Como dices, el punto y final en la trayectoria de un pintor, yo creo que si sigue en pleno proceso de evolución no para nunca. Ahora mismo estoy en este punto, vengo de un punto anterior que con los años ha ido evolucionando, sin yo quererlo, por supuesto, eso no puede, es algo que no puedes manipular, porque cuando te encuentras a gusto en una técnica y un tema, te va llevando poco a poco a lo que tú no sabes mientras que tú te sientas a gusto. Entonces, un punto y final para nada nunca, de momento, para mí. Entonces, sí que estoy en un punto diferente de cuando empecé con esta serie. Hará unos 7 o 8 años que empecé con ello a darle caña. Y el punto final, no sé si alguna vez vendrá, pero de momento creo que no, porque Si yo querer, como te he dicho, es una evolución constante, en el que cuando miro años atrás lo que hacía en Rincones del Vino y miro lo que hoy hago en Rincones del Vino, veo unos cambios notables, no en mejora, sino en evolución, como se llama. Cuadros que había que mantener en su historia y no tocar para poder diferenciarlos con los de ahora. La imagen, la pátina que le das a las imágenes que vemos en los distintos cuadros es realmente agradable, es seductora, o sea, invita a tenerlo. ¿Encontraste muchos obstáculos o colaboración por parte de los propietarios de cada una de las...? Porque son imágenes reales todas. Sí, son todas escenas, rincones reales que yo he ido a estudiar. En algunos sitios he visto la oportunidad de me he metido, en otros sitios que son privados, por supuesto, he pedido siempre el permiso para meterme, para fotografiar, para hacer apuntes y para qué es el destino de lo que yo quería. Porque muchas veces me dicen, no, que es para una publicidad en fotografía, y digo, no, es para pintar cuadros. Pero si es que yo no quiero comprarte un cuadro, digo, no se preocupe usted, que esto es para mi estudio, para mí, es mi tipo de pintura y necesito apoyarme en algo. Entonces, siempre me baso en escenas reales, que son las que realmente a mí me comunican, para luego ya transmitirlo ahí. El tema de que dices en cuanto a la pátina o la textura del color, pues al fin y al cabo es un tono que me ha ido llevando el ir pintando estos rincones. Poco a poco me he ido metiendo más en los marrones, porque al fin y al cabo es lo que más predomina, y aparte de eso también es un color con el que me siento muy a gusto para trabajar y que representa muy bien lo que es el alma de La Mancha, con las tierras que tenemos ahí. Entonces un poco todo es un amasado, como dicen, para que al final ahí veas eso y todo salga por un lado y por otro. Entonces, bueno, pues la pátina marrón es para mí ahora mismo característica, sobre todo, salvo algunos toquecitos de color que podemos ver en algunos sitios para romper esa monocromía. Pero el marrón para mí ahora mismo, las tierras, es la pátina principal de todos los cuadros. Impresiona la luz, la perfección, la pintura fotográfica, pero es pintura 100%. Todo, absolutamente todo. De hecho, yo respeto todos los estilos artísticos que hay de pintura, unos me gustan más, otros menos. A mí me llama más la atención o valoro más, o me comunica más, que mejor dicho, cuando veo un cuadro realista, pero cuando me acerco soy capaz de notar esa pincelada, esa frescura, como por ejemplo podemos ver en algunas escenas por aquí. Aquí hay algunos detalles muy minuciosos, pero cuando me venga a un primer plano, que podría ser donde parece que tienes que hacer esas grietas, esas manchas más en detalle, hago todo lo contrario, hago manchas y salpicaduras que te hace meterte al fondo. Entonces, siempre me gusta un realismo, pero que cuando lo veas no te confunda con fotografía, sino que veas pintura realista, que digas, coño, parece de verdad, pero sabes de fondo que no es una confusión. Entonces, quiero llegar hasta ese límite, no quiero pasar al hiperrealismo, que sería ya un poco la confusión de realidad con pintura. Vemos, en este caso, la obra que abre la exposición es la antigua bodega Calahorra, de Pedro Sánchez Molero. Como decíamos, son todo imágenes reales, pero algunos ya me atrevo a arriesgarme a decir que puede que no existan, con lo cual tiene también un valor documental, la serie. Es verdad, siempre se puede documentar un escenario o un rincón con una fotografía, pero la fotografía no es ni mucho menos devaluar el arte de la fotografía, pero creo que a través de la pintura, como es un arte artística, plástica, manual, donde puedes meterle más elementos, siempre puedes acompañarla con un poco más de sentimiento. Entonces, eso que me cuentas de la bodega de Pedro Molero, pues no sé si actualmente esté así ya o no, es el escenario que yo me encontré. Cuando yo pasé por este pasillo, recuerdo que lo vi de fondo y dije, esto hay que pintarlo sí o sí. Me hice unos apuntes, unas fotos, un estudio y luego ya lo recreé todo en el estudio tranquilamente. Me hubiese gustado siempre trabajar la obra al fresco,
en las bodegas, pero sabemos de sobra que son lugares muy faltos de luz, hay humedad, hay mucha suciedad, entonces es muy difícil poder elaborar un cuadro de estas características con tanta elaboración en el escenario. Entonces, todo lo que puedo lo documento, me lo llevo al estudio y ahí ya todo le doy forma. Chema, ¿por qué aquí en el Museo Municipal, en esta sala de exposiciones temporales, por qué ahora? ¿Cómo ha surgido el proyecto de la exposición? Bueno, pues la verdad que este fue un proyecto que surgió el año pasado y bueno, por el tema COVID se vino abajo y fue una propuesta que me hizo Vanessa Isla, pensó en que bueno, las jornadas del enoturismo se podían apoyar de manera cultural y en este caso con mi pintura, qué mejor manera que hablar de la arquitectura del vino. Entonces me dijo, Chema, tenemos que montar esto en noviembre sí o sí, y yo le dije que por supuesto que a ello. Entonces es un poco hacer mención al enoturismo de Valdepeñas y apoyarlo con esta parte de la arquitectura manchega. Y también decíamos que tenía una parte documental, pero también tiene una parte etnográfica. Es una exposición también etnográfica en pintura porque retrata las raíces de Valdepeñas y su cultura. ¿Esperas y confías que el público capte las distintas vertientes de valor que tiene tu serie? Yo creo que sí, yo creo que un poco ya, como hemos dicho antes, venimos trabajando ya la serie 7-8 años, donde la he expuesto, siempre he pedido la crítica constructiva más honesta, porque a mí eso me hace crecer y yo para nada me la tomo mal, y siempre he notado que he conectado mucho con el público. Una pintura realista siempre hace conectar más al público, como no, porque es más fácil de intuir, pero cuando he metido estas tonalidades y me he ido a estos terrenos específicos, a estas texturas, la gente siempre además la palabra nostalgia es la que siempre surge. Joder, qué nostalgia me trae esto, qué recuerdo. Siempre un poco se agarra a aquello que vivieron. Entonces creo que sí que voy a conectar, como dices, raíces, aquí se ven de dónde venimos, lo que somos y lo que es Valdepeñas, y yo creo que aquí se puede reflejar y creo que es fácil captarlo. Aparece también que tiene un indudable atractivo comercial. Evidentemente eres un artista y vives de tu arte. ¿Es incompatible la creación artística con una concepción, digamos, pecuniaria del trabajo del pintor? Vamos a ver, al fin y al cabo hay pintores que su obra, la que le sale de ellos, puede ser más comercial o menos comercial. Yo vengo de una etapa, de esos anteriores 7-8 años que vengo haciendo este trabajo, que me ha ido llevando los momentos de pintura diferentes por lo que he ido caminando. Puede ser que te lleven a una pintura más o menos comercial, a una pintura más o menos de concurso también. Entonces, creo que eso te ayuda o no te ayuda. Creo que te ayuda. A mí me ayuda a que la gente lo entienda fácilmente y que encima conecte con ellos, como he dicho, con la nostalgia, que hace más fácil una venta. Puede hacer más fácil una venta porque conectas más con ellos y me estás pintando sus recuerdos. Entonces, eso es productivo, al fin y al cabo. El pintor que vive de su arte, pues, aunque eche mucho de menos la obra que vende, porque cada una que sale de mi estudio siempre es única y nunca suelo repetir, es como un pequeño hijo que sale y que no vuelve. Entonces, es un orgullo para mí que salga, pero también a la vez una tristeza. Luego cuando los recopilo y los veo, digo, ya no me acordaba de cómo era y me causa ilusión aquellos momentos en los que pinté. Pero al fin y al cabo, el que se dedica a la pintura y vive de ello, quieres y deseas que al margen de que tú disfrutes de tu arte, el que quiera tener en su casa y pueda disfrutar, también lo pueda tener. Así que bienvenidos sean. Puede surgir la idea del contraste o el poner en valor esta tendencia pictórica con otras tendencias más abstractas, más difusas, más subjetivas. ¿Piensas, o eres de los artistas que piensan que es en esta forma de pintar donde se determina si un artista lo es o no? Vamos a ver, es una pregunta difícil, pero yo tengo mi respuesta. Yo siempre sabes que me mojo y lo digo de la manera más honesta. Creo que todas las actitudes artísticas o los estilos de pintura, todos transmiten, menos el supuesto arte moderno que hay ahora, de los puntos rojos y aquellas historias raras, que para mí tiene poco sentido,
pero la abstracción, el surrealismo, la figuración, el hiperrealismo, el impresionismo, para mí todos te cuentan algo de una manera o de otra. Que sea artista porque domines unas técnicas u otras, no puedes juzgarlo, eso al fin y al cabo lo va a juzgar el público que lo ve y te va a decir, hostia, lo que has hecho me transmite muchísimo. Entonces, pues la palabra artista ya sí que se le puede un poco atribuir, porque has conseguido conectar a través del pincel, de la manera que sea, con una persona. Para mí sí que es básico que haya unas nociones siempre básicas de dibujo, o sea, que el artista, o el pintor, o el creador, sepa trabajar con la luz, sepa trabajar con una buena paleta de color, sepa hacer un buen encaje del dibujo, y luego una vez que eso lo controles, eso te va a derivar a todo lo que quieras. Es muy fácil decir soy un pintor abstracto sin saber dibujar ni encajar, porque hagas una mancha que funcione y la repitas de 40 formas diferentes rotándola o colocándola en sitios diferentes del lienzo. Para mí es un artista, bueno, creo que es un inicio de artista en esa actitud, pero yo creo que el artista se hace o se nace con ello, se desarrolla, se crece y llegas hasta un punto donde tú decides cómo hacerlo, pero yo creo que una base para eso es básica, el poder decir, yo hago pintura abstracta como hacía Picasso, pero yo es que me cansé de hacer esto, que ya lo hacía más que bien, y ahora me he tirado a otra tendencia, porque me apetece y he roto ya con lo que venía haciendo. Así que ahí es un poco un trampolín de decir quién es artista y quién no es artista, pero para mí un artista necesitas tener lo que otra persona que se ponga con un lienzo en blanco y pinturas alrededor no sea capaz de hacer, y un artista sí que puede hacerlo. Entonces, algo base es necesario, creo yo. Tercera. Acabamos, Chema. Lo que tenemos ante nosotros no son precisamente depósitos de acero inoxidable. Me reafirmo en la afirmación inicial de que es una exposición muy atractiva y muy del gusto de poder tener una de estas horas en casa, en el centro de trabajo o en cualquier sitio próximo. ¿Existe un catálogo que la gente pueda visionar, tanto manual como en PDF, que sí, te aproxime y que para quienes no puedan estar? Sí, claro. Yo tengo en el estudio unos libros que hice hace unos años, que quedó espectacularmente precioso. Hice el diseño del catálogo y Gráficas Carrascosa, que es uno de mis mecenas y que confía en mi obra, me editó. Y la verdad que ahí, de manera física, tenemos 40 obras que he ido haciendo durante el tiempo, muchas de ellas que ya no están aquí, o otras que ya he expuesto y ya no he vuelto a repetir. Y hay una colección de 40 obras, tanto de cepas como rincones de vino, bueno, pues con bocetos, cuadros surrealistas también, que fueron un poco los que me llevaron al realismo, el cuadro surrealista, la pintura surrealista. Y aparte de ese catálogo, de ese libreto que tengo, pues bueno, en mi página web también siempre se puede ver la sección de pintura artística, al margen de interiorismo o de ilustración, pues aparte de esta obra de Rincones de Vino, otros tipos de obras que también he hecho de estudio o de concursos que he participado y demás, donde ahí también se puede visionar. Pero como sabemos siempre los Facebook, por ejemplo, Facebook e Instagram, eso es el mejor catálogo ahora mismo hoy día y actualizado totalmente. El mejor catálogo en cuanto a difusión, pero no en cuanto a observación de... Sí, claro. Lo principal es ver la obra en vivo, eso es lo primordial. En un catálogo impreso,
sería la segunda opción, una buena impresión, ves al fin y al cabo los colores, pero lo que es el tema digital sí que te puedo hacer las luces, sobre todo la iluminación en las pantallas, es lo que un poco puede diferir de la realidad, pero para hacer una idea de lo que hago y un estudio, genial. Finalmente, ¿hasta cuándo esta exposición temporal aquí en el Museo Municipal de Valdepeñas y qué otros proyectos tienes entre manos? Creo que se cierra el 8 de diciembre, justo después del puente, y bueno, pues el siguiente proyecto, que va a ser rápido, ¿no? Lo siguiente va a ser recoger esta obra, organizar y salir para el Palacio de Ávila, que tengo ahí una exposición también individual, con una cantidad menor de obra, pero también en un sitio espectacular, precioso, muy bonito, que me apetece mucho exponer a través de la Galería Artemisa de Madrid. Y luego después, pues sí que tengo pensado hacer una exposición colectiva que está ahí andando también, a ver cómo lo hago, con Joaquín Morales en Madrid. Tengo muchas ganas de exponer los dos allí. Y una que tenía paralizada en Toscana, en Volterra, en San Gimignano, que se paralizó totalmente con el tema del COVID y se quedó en stand-by y me dijeron que hasta el 2022 no habría noticias y eso está en espera y sería un grandísimo reto y proyecto el poder llevar allí toda esta obra, que además ellos tenían muchísimas ganas de que la obra pictórica que fuese con tema vitivinícola, como ellos allí viven también de lo mismo, pues querían tener allí la parte manchega del vino en Toscana. Pues enhorabuena y muchas veces. Pues muchísimas gracias a vosotros por venir, por mostrar la obra al público y nada, hasta la siguiente. Abrimos capítulo cultural en Conecta con Valdepeñas hablando con Trinidad Moreno. Ella es profesora de Lengua y Literatura, además de miembro de un reconocido club de lectura de Valdepeñas, de Entre Líneas, porque hace escasas fechas ha impartido una conferencia en el Liceo Luis Buñuel de París, que es un instituto dependiente del Ministerio de Educación de España, una conferencia, digo, sobre la época del dramaturgo y dibujante Francisco Nieva en París, donde vivió durante 15 años. Los destinatarios de esta ponencia, pues alumnos españoles que estudian en este Liceo Luis Buñuel. Trinidad Moreno, Trini, ¿qué tal? Pues muy bien. Ha sido una experiencia muy gratificante, mucho. Bien, cuéntanos un poco los orígenes, ¿cómo se fraguó esta actividad y por qué Francisco Nieva? Pues se fraguó esta actividad porque yo tenía previsto ir a París. Entonces mi hijo lo comentó allí en el departamento de lengua y con la directora y tal, y le dijeron, anda, pues tu madre podía darnos una conferencia, porque periódicamente los distintos departamentos hacen charlas, conferencias, y digo, pues sí, yo encantada. Tenemos que explicar, porque no lo saben los telespectadores, que tu hijo Óscar, perdón, Raúl es profesor de dibujo en este mismo instituto de París. Sí, es profesor de dibujo y además es el jefe de departamento de actividades extraescolares. Lleva ya varios años, por lo menos 3 o 4. Este ya es el sexto. Uy, pues mira. Entonces ya en el sexto son 6 años lo que tienen que estar. Entonces hacen una oposición, están 6 años y luego ya tienen que volver a España. Si se quieren volver a otro que sea, porque hay otros liceos en Europa, pero tienen que estar en España 3 años y luego volver. En fin, eso ya es más lioso. Pues sí, así es como se fraguó y yo dije, pues ¿quién mejor que Francisco Nieva? ¿Por qué? Pues porque yo creo que no se le conoce lo suficiente, y mucho menos su época en París. Entonces yo les estuve contando a los chicos desde su nacimiento, les hablé de Valdepeñas y aproveché, les hablé de la ciudad del vino, evidentemente, y luego pues les hablé de toda su trayectoria, de su padre, cuando fue gobernador civil en Toledo, en fin, fui paso a paso hasta que llegué a la época de París. Y la verdad es que yo noté que los chicos, porque vamos a ver, la mayoría de ellos son españoles, pero hay muchos que son franceses, que los padres por distintas circunstancias están también allí trabajando. Pueden ser profesores o pueden ser normalmente hijos de políticos. Y bueno, pues digo, yo no sé, eran chicos de cuarto de eso, 15 años, 15, 16, no sabía yo aquello cómo iba. Pero sí, enseguida... ¿Tenían alguna referencia sobre el personaje? Sí, entonces la profesora de Lengua y Literatura les habló un poco de Francisco Nieva. De hecho, cuando yo pasé al salón de actos, pues tenían allí en unos caballetes, que te lo he mandado, entonces tenían allí lo de que pone como manera de prólogo
Francisco Nieva, donde dice que el teatro es vida alucinada e intensa. Eso lo tenían hecho. Y luego otro paralelo, donde era la versión, pero de los chicos, de lo que para ellos era el teatro. Eso lo hicieron un día antes, y Raúl, mi hijo, estuvo trabajando lo que es la parte pictórica. Hicieron unos dibujos que también los puso en caballetes y realmente fue precioso. Francisco Nieva en París, entiendo que sería previo a su retorno en los primeros años 80 a España. Sí, él hasta el año 1964, estuvo hasta el 63 en París, de 63 a 64 se fue a Venecia y luego ya en el 64 se divorció de su mujer, Geneviève Escande, y volvió a España. En Francia estuvo 15 años y 9 de ellos casado con Geneviève Escande. ¿Qué es lo que más le llamó la atención a los chavales, a los niños de 15 años del teatro de Nieva? Me imagino que te centrarías en su teatro furioso, quizás. Sí, en su teatro furioso. Y luego terminé con el Teatrillo Furioso, que son las 2 últimas obras que él escribió, y les conté un poco. Yo lo que sí quería decirles era que para conocer la obra de Nieva había que conocer antes a Nieva como persona, porque realmente todos sus personajes son vivencias suyas, que además él lo pone. Es un personaje fascinante también. Totalmente. Y cuando habla, por ejemplo, del rayo colgado, pues el protagonista, el chico el malo, digamos, dice, ese era yo. Y los dos personajes eran mis tías. O sea, que era fascinante. Y entonces yo les contaba, claro, porque si les digo solamente la parte biográfica así más dura, yo les fui contando y me sirvió de mucho las cosas como fueron, que es su novela autobiográfica, donde él te cuenta unas cosas que realmente son divertidas. Qué duda cabe. Fue, vamos, increíble. Y luego una cosa que me gustó mucho, pues es eso, la profesora de lengua y literatura me dijo, mira, te van a dar una sorpresa. La sorpresa era que se habían aprendido de memoria. Este texto de exaltación del... El texto del teatro, es vida alucinada. Y otra cosa que también quedó muy bien, es que cuando les hablé del diálogo fantasmagórico, que escribió un año antes, y él pensó que llegaba al cielo, un año antes de morir, que llegó al cielo y se ponía a hablar con Cervantes. Entonces, claro, digo, mirad, son 3 o 4 páginas, pero sí que podemos leer un pequeño fragmento. Si hay voluntarios, 2, digo, necesito un Nieva y un Cervantes, me da igual que sea chico que chica. Y rápidamente, yo disfruté, la verdad, porque la enseñanza me ha gustado siempre. Y, oye, quieras que no, son chicos de otra cultura. Pero son chicos. Decimos que Francisco Nieva es un personaje fascinante, pero también es un personaje complejo. Da la sensación de que es un autor barroco que se ha escapado de su época y se vino a vivir al siglo XX, y esa correspondencia que hubo entre su teatro, un teatro también muy barroco, muy colorista, muy de texto, y su pintura. Eso Raúl entiendo que daría más pautas y más nociones a los muchachos. Raúl primero estuvo trabajándolo, y ya te digo, y luego hicieron unos dibujos, sobre todo de sus cómics, que son los chicos. Cuando yo vi los dibujos, digo, ¿de verdad esto lo han hecho los chicos? Porque es excelente, unos dibujos, vamos, le he dicho, me tenéis que regalar uno. Y claro, yo le hablé desde el punto de vista, porque al principio empezó como escenógrafo, y como dibujante, como pintor, y luego ya hasta que no llega a España es cuando ya de verdad dice él, ahora es cuando yo no voy a hacer escenografía sola, ahora yo también voy a hacer mis propias obras. Y ya digo, me encantó, y los chicos se interesaron por Nieva y se interesaron por Valdepeñas también. Les dije, mira, pues tenéis que hacer es venir al final de curso, que en Valdepeñas hay mucho por ver. ¿Posibilidades, opciones de otra futura colaboración, otra actividad por el estilo allí en el liceo parisino? Hombre, si siguiera allí mi hijo, por cualquier razón que pudiese, no sé, pero siempre a través del Ministerio de Educación, que pudiera seguir allí, pero en principio son 6 años. Bueno, yo ya he pensado llevar a París, pues mira, a Gregorio Prieto, a Juan Alcaide. De hecho, claro, también les hablé de lo que era el postismo, el movimiento literario,
haciéndoles ver que es el post-surrealismo y que les habían quitado el principio y el final, y les hablé también que él se basaba en Jardiel Poncela, les hablé de, por ejemplo, de 4 corazones con freno y marcha atrás, digo, se basaba mucho en Jardiel Poncela, en los esperpentos de Valle Inclán, y luego, para no ser pesado, claro, les hablé de 3 de sus obras, pues como el Teatrillo Furioso o el Rayo Colgado, y también les hablé de Malditas sean Coronada y sus ¿Y el toro? hijas. Sí, con el personaje, digamos, romántico, que venía de París, precisamente, se llamaba Silverio, como mi padre, en paz descanse. Eso me llenó, eso no lo conocía. Y luego la parte realista, que eran coronadas. Y bueno, pues fue muy gratificante, y me dijeron los chicos, vas a venir más veces, nos queremos hacer una foto contigo. De verdad. También quiero decir que pedí al ayuntamiento que me diesen alguna obra para llevarlo de su parte, claro, y entonces me dieron las obras completas de su obra dramática, sí. Una edición que coordinó a principios de los años 90 el actual alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, Sí, y que señor. presentó Francisco Umbral en la antigua Casa de Cultura. Aprovecho, Trini, vuestro grupo, vuestro club de lectura, de ya amplia tradición, Sí, y numeroso 10 años lleva en ya. composición, ha retomado su actividad. Durante los tiempos duros de la pandemia mantuvisteis cierta actividad. Sí, durante la pandemia fue también un acto heroico, porque fuimos capaces de cada mes, vía WhatsApp, hacer nuestro comentario literario. Pero no un comentario cualquiera, un comentario que a mí me emocionaba cuando lo veía. Se decía tal día de tal mes, todo el mundo colaborando. Hemos sido capaces de mantenerlo. Mañana, si Dios quiere, lo retomamos otra vez. ¿Cuánto mejor o cuándo mejor, pese a las circunstancias, que refugiarse y recrearse en la lectura, que en momentos en que por esta causa tan radical y tan extrema te obligan a quedarte en casa? Pues Trini Moreno, enhorabuena por tu experiencia efímera pero fructífera en París, por acercar la figura de este gran intelectual español del siglo XX y XXI, que fue Francisco Nieva, uno de los principales artífices, uno de los principales rostros intelectuales y artísticos de nuestra ciudad, y sí cabe la posibilidad pues que te volvamos a entrevistar por el mismo motivo. Ojalá, Julián.